Presencia Cultural llega a ustedes gracias al patrocinio de la Organización de Estados Iberoamericanos. El arte mural tiene una antigüedad que se pierde en la noche de los tiempos. Allí están las cuevas del Tamir, en el Cantábrico, que es considerada la Sixtina del arte rupestre. Y en el Perú, según Pablo Macera, no menos de 10.000 años de historia. Y allí están Toquepala y Toro Muerto en el sur, Guayay en Pasto. Durante el virreinato fue básicamente religioso y en tiempos modernos se destacó el muralismo en edificaciones públicas. En épocas recientes ha tomado el nombre de graffiti con determinadas características, pero en el fondo sigue siendo pintura mural. Es decir, algunos de los mejores cuadros que se han pintado en la historia del arte, de la civilización occidental, son murales. Según Pablo Macera, tenemos una tradición muralista de más de 10.000 años. El número de testimonios identificados, sin embargo, no llega a la decena para el periodo precolonial. Recientes son aquellos murales de las paredes de la Huaca de la Luna, o aquel mural de 30 metros de largo, realizado 300 años después de Cristo por la cultura Lima, que permanece sepultado en la Huaca Cerro Culebras, en el Callao. Apenas el siglo pasado, el artista Carlos Quispe Sacín traía la tradición mural europea y formaba nuevos muralistas en nuestras tierras. Va a estudiar con Cecilio Plá, un excelente muralista, ¿no? Él vuelve al Perú, el 37, y a establecerse de nuevo y hace sus primeros murales. No, viene la exposición amazónica. Hacen muros especiales de concreto para los murales. Muy bien, Quispe Sacín pinta 5 murales grandes y 3 chicos, son 8. Para esta gran muestra, ¿no? Bueno, pasan 2 meses, acaba la exposición, a los 2 meses a combazos botan los 8 murales. A combazos. Eso suele ser el destino de los murales, de aquellas piezas de arte que buscan la eternidad. Carlos Quispe Sacín fue el que introdujo la técnica de pintura al fresco aquí en el Perú. Quispe Sacín empleaba en lugar de la cal el cemento blanco, y en lugar de la arena de río o de mar, el cuarzo molido. Entonces esto tiene una gran fortaleza, esto es eterno. Pero con el maestro Quispe Sacín también se ensañaron, en el mismo Congreso de la República. Entonces lo llama el Congreso para hacer 3 murales, ¿no? Hércules en el Jardín de Espíritis, después el otro es el Juicio de París, ¿no? Y el Fauno. El Jardín de los Espíritis, para abrir una puerta para el comedor del Congreso, a combazos lo botan. Quedan los dos murales, pasan 2 años y un decorador ve que había que cambiar esa decoración porque con murales. Entonces mandan a tapiar los otros 2 murales que había. Y se quedaron tapiados 30 años. Hasta que el doctor Marcenaro, en ese momento de presidente del Congreso, le dijeron que se había picado una madera y debajo había una pintura. Entonces mandó a destapar ese mural, ¿ya? Se restauró y se recuperó. El arte contemporáneo, en la reciente reapertura del Museo de Arte de Lima, nos lleva por el sendero de la vandalización de algunos edificios del Estado. Una suerte de muralismo al paso, inaugurado con el graffiti del presidente de la República. Básicamente he trabajado con el Palacio de Gobierno, el Congreso, el Palacio de Justicia, algunos ministerios, con el Ministerio de Educación.
Detengámonos un momento en el Ministerio de Educación, que invita a intervenir Martinat. El ex ministerio es hoy el local principal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y allí se dejaron para la posteridad algunas de las obras de nuestros más destacados muralistas. Podemos encontrar la obra de Sabino Springer en una de las paredes. Y quizás una de las más logradas del maestro Quispe Sacín. Cuando mandan a pintar los murales en el Ministerio de Educación, también lo llaman a Quispe Sacín para hacer un mural sobre las artes. Es uno de los mejores murales que tiene, es extraordinario mural, ¿no? Maravilloso. También encontramos en el ex ministerio la alegoría a la educación pintada entre 1955 y 1963 por el pintor peruano Teodoro Núñez Ureta. De una superficie de 35 por 3 metros, muestra entre otros personajes arguedas. Los sismos, aparte de las autoridades, son los grandes verdugos de estas obras de arte. También esta obra pasó por el Combazo, tras un sismo de magnitud que dañó un sector del mural. Se requebrajó un poco la mezcla de la pintura, entonces nos faltó pues un ministro, esto está rajado, abajo, lo botaron. Y cuando entró otro ministro que yo conocía, en ese entonces, yo le dije, mire, ¿qué ha pasado esto? Han botado ese mural. Y ese mural, le digo, muere el maestro y se queda en blanco. No puede ser, me dijo, sí. Entonces me dijo, hable con él, a ver si pueden hacer. Hablé con Luis Ureta, que era muy amigo mío, y dije, mira, tú te ha pasado esto. Y tienes que volverlo a hacer. Entonces él buscó en sus documentos y estaba estaba en sus bosquejos y todo lo tenía guardado. Entonces él agarró y lo volvió a pintar. En una de las paredes, cerca al de Núñez Ureta, se encuentra la obra de Ugarte Lespuru. También las de Joao Pereira, Camino Bren. Todas estas obras fueron realizadas en la misma época en que también se pintaron las grandes unidades escolares, hoy en refacción. Aquí en Bartolomé Herrera, ¿no? Que han cambiado la fachada, ha desaparecido el mural hecho por Izquierdo Ríos, ¿no? Y así en diferentes sitios. De esta manera, la vandalización también se realiza desde el poder, con la demolición o el abandono, como es el caso de uno de los mejores murales que tiene la ciudad, la obra de Ricardo Vice, realizada en los años 90. El mural trata de acompañar al transeúnte, a la persona que transita, digamos, diariamente de su trabajo o hacia su trabajo y está agotado o simplemente requiere de un masaje visual. No quiere que lo agredan con temas así que se le abalanzan a la conciencia que ya está suficientemente agitada con la música que escucha o con la polución visual que acaba de recorrer. Yo lo único que quiero es ayudar a la gente a elevar un poco su calidad de vida. El mural carece pues de padrinos, entonces ha sufrido pues el destino de la gran mayoría de iniciativas que no son respaldadas por los mandatos sucesivos. Entonces, si no tiene un mantenimiento adecuado, esa obra pues va a terminar en el suelo. Fernando de Cislo también ha trabajado en el mural público. Podemos ver una de sus obras en el auditorio del Hospital Larco Herrera. Siempre decía que solo me faltaba hacer murales en casas de diversión, de mala vida, porque yo murales en el cementerio, en la portada del cementerio, un gran mural que encima tiene unas esculturas de Joaquín Rocarrey. La escultura produce una melodía, un ritmo que el mural la orquesta, ¿no? Trata de amplificarla. Una de sus obras fue demolida en la Vía Expresa. Para algunos, el poder financiero le quitó una obra de arte a la ciudad. Los arquitectos de un edificio bancario le solicitaron su autorización. Yo le diré que el edificio del Banco Continental, del Interbank, es un edificio tan hermoso y el arquitecto creía que el mural que había abajo perturbaba el conjunto
Y yo estaba de acuerdo. Entonces me vine a buscar y me dijo si yo autorizaría que lo demolieran. Yo lo autoricé. Martinat ha sido testigo del placer de vandalizar los edificios en Brasil. Porque mi primera experiencia fue en Brasil, como te decía, ¿no? Y fue como catarsis. La gente inmediatamente reconoció los edificios y veías desde niños de 8 años o 5 años vandalizando hasta personas de 80 años trepándose a vandalizarla y a escribir sus quejas y todo. Yo dentro de pronto voy a agarrar mi spray y voy a comenzar a burlarle de mí mismo también, pues, ¿no? O sea, hay que divertirse siquiera con la decadencia y el muladar al cual nos están condenando las autoridades que no tienen jerarquías mentales. Si nosotros hubiésemos proseguido el plan de cubrir la vía expresa, hace rato tuviéramos un mural maravilloso desde Lima hasta Miraflores. La amenaza de la demolición planificada también se cierne sobre los murales de Óscar Corcuera ante la futura remodelación de la gran unidad escolar Hipólito Unanue en la unidad vecinal de Mirones. Mira, aquí tenemos preocupación sobre todo los exalumnos, ¿no? Están preocupados porque no corra la misma suerte que han corrido en las otras instituciones, porque ahí los han demolido. Del colegio Hipólito Unanue, por sus dimensiones y por el tema, me demoró por lo menos medio año el proyecto en pequeño. Esa estética de los murales no ha sido valorada en general aquí, de tal modo que ya para la década del 60 se valoró muchísimo más otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo la pintura abstracta. Fueron quedando en el limbo este tipo de expresiones. Hay procedimientos para salvar murales, es decir, no tienen que quedarse en el lugar donde han sido hechos. Pueden ser retirados con un procedimiento especial, ¿no? Y colocados en un museo, por ejemplo. Otros murales, como aquel realizado por la bienvenida al Papa Juan Pablo II, reciben la atención de los devotos vecinos de Jesús María, quienes se han preocupado por darle una limpieza general al extenso mural que representa los departamentos de Perú. También en dicho distrito, Pablo Guirreira toma legalmente las paredes. Cuando es ilegal es algo que yo quiero hacer y que de repente no me dejan hacerlo. Por ejemplo, esto fue pedido por la municipalidad. Y como ese pedido no es nada personal, ¿no? Cuando hago mis trabajos ilegales, un poco más personales, por lo mismo tengo que hacerlo ilegal porque a la gente de repente no le va a gustar. Vandalizar con arte. Actualmente, diversos artistas trabajan colectivamente y le ponen color a los muros de algunos distritos en los cuales las galerías de arte tradicional no han montado una sola exposición. Trabajar el mural es para nosotros una manera de democratizar arte, ¿no? Es decir, generalmente estamos acostumbrados a consumir arte en galerías, en espacios privados que generalmente están concentrados en los distritos más favorecidos de la ciudad, y la idea de trabajos muralistas, de trabajos de intervención de espacio público, de festivales de arte como el Foro de la Cultura Solidaria, es llegar a sectores más amplios de la población, ¿no? Esa es la apuesta. Ahorita estamos en el Pesquero, en Vía María del Triunfo, en el terminal pesquero, justo acá al frente. Esta es la avenida Pachacute, esto pertenece al tren eléctrico. Y este es algunas obras de arte de todas las crew que una vez hubo una pintada llamada Battle of Crew. 25 crews, que en cada crew pertenecían como 4 writers o graphers, 4 o 5 graphers. En tiempos electorales, la lucha metro a metro por una pared se da con los pintores de propaganda política. En la época de elecciones es algo que nos choca bastante porque en donde queremos estar siempre estamos ahí luchando con los pintores que también hacen eso, ¿no? Nos borran y nosotros borramos encima y después ellos nos borran y al día siguiente lo borramos de nuevo y así estamos. Nosotros siempre pintamos con la idea de que los murales sean renovables, es decir, hacemos una propuesta que esté ahí un tiempo, la gente lo vea y después pintar otra propuesta encima o que venga otro colectivo, otro artista a pintar encima, ¿no? Ahora, este mural fue hecho en este colegio, el Colegio Jorge Basadre de Villa El Salvador, con muchas alumnas del colegio, ¿no? Y me hubiese gustado pues que sea borrado o cambiado por otra propuesta artística de algún otro artista muralista o algún otro colectivo y no solamente pues con letras, ¿no? Queda para las gestiones municipales actuales y venideras
considerar en sus planes de gobierno la preservación de las obras que han dejado grandes artistas del muralismo en nuestra ciudad. Pareciera que en manos de muralistas y grafiteros está la alternativa artística ante el acoso de anuncios comerciales y de candidatos políticos. Sin embargo, el ciudadano también necesita un masaje visual que no distraiga, como aquel planteado por Ricardo Vice, y por qué no, un silencio en el paisaje que dé un respiro ante la contaminación visual de tantas vallas publicitarias.